Antes de comenzar el video me gustaría agradecer a los miembros del canal, tanto los que son nuevos como los que han renovado membresías. Así que me gustaría agradecer a Delsin, a John Guayasamin, Anteiku, Sente, MG-Rex BG, Gabriel Nino, Jared Alex, Mego YouTube, Ricardo Eduardo Castellanos, Haunted Donut, Shiro, Alan Vázquez, Sure Dark. Y pues bueno, serían todos, así que se agradece de corazón y sigan viendo el video. Nos vemos. Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Bastante bien. El día de hoy estamos con un nuevo video y en este caso vamos a probar a la señorita Filo, pero ya con su señorita Reliquia, ¿ok? Con su señor Reliquia, vamos a probarla. ¿Y qué hace la Reliquia, la aventura? Bueno, su Reliquia hace... Voy a buscarlo porque no me acuerdo. Si no mal recuerdo, te aumenta el 3% de estadísticas ofensivas según cuántos debuffos tenga el enemigo, ¿ok? Esto se puede stackear hasta un total de 15 veces. Estamos hablando de un 45% de estadísticas ofensivas, si no mal recuerdo, aumentadas. Sí, efectivamente. Es tal cual. La reliquia puedes conseguir hasta un máximo de 45% de estadísticas ofensivas. Pues prácticamente puedes conseguir los, vamos a llamarlo así, los 15 debuffos sin ningún problema. Turno 1 prácticamente. Voy a probar el mismo equipo que probé de la Filo sin reliquia. ¿Por qué? Porque siento yo casi se ve una diferencia mucho más clara. Ciertamente los enemigos de PvP no van a ser los mismos, pero el equipo que estamos llevando va a ser el mismo. Por ende, no va a haber una gran diferencia, por ejemplo, en daños y temas turno 1, turno 2 y tal, cómo se desenvuelva. No va a haber tanta diferencia, diría yo. Ok, así que, pues bueno, vamos a ver. Ok, vamos a hacer esto. Aunque yo diría, podríamos hacer esto, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ir con triple carta de ataque, a ver si hay una diferencia. Ok, lleva comida de evasión. Vamos a ver, Filo, ojo. Ok, no se los bajó, pero hizo buen daño. Ok. Igual hay que tomar en cuenta que, hey, primera carta no hizo efecto, ¿no? Ya que ya comida de evasión este señor, primera carta no hizo efecto. Ok, aquí está la cuestión. De que, por ejemplo, si yo ataco con la Merlin, la Filo pierde ahora mismo estadísticas ofensivas. Entonces voy a atacar con la Filo, aunque quizás atacar con la Merlin sería un poquito lo mejor. Pero voy a atacar con la Filo por el tema de debuffos que tiene el enemigo. Ok, porque la Filo ahorita debe tener en tema de ataques 16.000. Está súper bien. Con esto conseguimos 4. Hacemos esto. Y hacemos esto. Oye, está bastante nice, ¿eh? Sí, mira. Uf, buenísima. A ver, pero me está sonando el WhatsApp. Ahora, no sé por qué, si debería estar silenciado. Ya lo silencié. Así que, pues bueno. Oye, pues ha estado bien esta partida, ¿eh? Podemos stunear ahora a la Merlin para que no tire la ulti. Así que tampoco hay mucho problema. Uf, carta en oro, ¿eh? De quitar errores de ulti. Increíble. Uf, la madre que te parió, Merlin. Pues mira, igual y yo siento que no hace falta que tire la carta de stun, pero vamos a tirarla. Igual yo siento que falta no hace, ¿eh? Efectivamente. Y si le tiramos al Zeldris, el Zeldris no ataca y ya estaría. Y ya estaría, gente. Muy fan de la Filo, ¿eh? Muy fan de la Filo. Muy fan. Súper fan de la Filo ahora, ¿eh? Yo main Filo desde la beta, ¿eh? Yo jugué la beta y yo main Filo. Definitivamente. Me parece que está muy nice. La verdad que la Filo, creo que la unidad que puedes tener uno de 6, incluso sin skin, como están viendo, funciona muy bien. Obviamente con skin funciona 1000 veces mejor. Pero, ¿qué
que funcionaba así muy bien sin skins. Incluso sin su reliquia funcionaba ya bien. Entonces, la verdad que me parece muy nice. Ok, le ganamos por muy poquitos ese. Bueno, con este señor sí va a tocar aplicar esto, esto y esto. Que de hecho, ahora que lo pienso, la mejor combinación de cartas que puedes usar para tener la pasiva de filo al máximo es esta. Las cartas de debuffos. Porque así consigues justamente los 5 debuffos que necesitas. Mira, qué rico. Ocupas justo los 5, obtienes justamente los 5 debuffos. Es que, bro. Es muy estúpido el daño. O sea, es una carta en bronce. Estamos hablando de una carta en bronce. No estamos hablando de una carta en plata, una carta en oro. Es una carta en bronce. Turno 1, gente. O sea, esto es estúpido. Estoy a nada de comprar las benditas skins y gastarme una cantidad de dinero mayor a la que ya gasté. Y no quiero. No quiero porque, oye, vienen más cosas, pero... Nos jodieron, hermano. Nos jodieron. Puedo hacer esto, esto y esto, pero... Uff, carta en oro de filo. No, es que estamos jodidos. No, uff. Siéndote sincero, no veo forma. Siéndote muy sincero, no veo forma de cómo sacar esto de aquí. Bueno, vamos a hacer esto. Y esto. Es que no, literal, no le veo forma. No veo un cómo. Casi. Casi. Pero aún así no. Ah, claro, yo puro ataque en área. Entonces, un poco lo que hay. Como yo puro ataque en área, un poco lo que hay. Bueno, esta partida está perdida. Una pena. Pero bueno. No va a tirar su ulti de Meli. No le voy a dar el gusto. Muy feo. Muy feo lo que acaba de pasar. Pero ojo, la filo casi. No estaban los 5 debuffos, ni siquiera tenían... Creo que ni siquiera tenían más de 4. O sea, entre los dos no tenía más de 4 debuffos. Si hubiese tenido los 5 y 5, o sea, bye. O sea, desaparecían esos señores. Desaparecían de la faz de la tierra. Desaparecían completamente. Uy, tiene carta... Tiene carta interesante. Tiene carta interesante porque justamente se le juntó carta de filo. Sí, esta es la mejor combinación de carta de inicio, ¿eh? Para obtener la reliquia de filo al máximo, turno 1. Mira, es que los deja nada. Dios, es que es increíble. Es buenísima, hermano, es muy buena. Es muy buena. Y le agrega la infección que no se pueden curar por mucho daño que hagan ahora mismo. Mamá, no verga. Y es que este poquito de daño, si yo tuviese full skins, la filo, ese poquito de vida, perdón, no estaría. Estarían los 3 limpiados de la vida. Si los regreso, pero al útero de su madre, gente. Al útero de su madre, no veas. Ok, voy a estudiar a la filo. Claro que sí. Normal, no pasa nada. Hacemos esto. Vamos a hacer esto. Esto y esto. Y ya estaría. Es más que suficiente. Y chao. Buenísima. Buenísima. Facilito, sencillo y carismático. Como yo, humilde. Oye, pues vamos muy bien, ¿eh? Van muy bien estas partidas. Van exageradamente bien.
Van exageradamente bien. Ok, ok, me interesa, me interesa. Me interesa contra un equipo de Van, claro que sí. No es por nada, pero sí, ¿eh? Estoy muy interesado de cómo se va a desenvolver contra un equipo de Van en temas de daños y tal, por ir en desventaja de atributo. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Luego un equipo de Reinhardt, porque ya no es tanto de Van. Puedes quitar el Van y el Reinhardt aún así te hace mierda, pero... Ok, aún así hizo un excelente daño. Es que punto débil en área con una unidad actual es una locura, gente. Es una locura como están viendo punto débil en área. Es absolutamente absurdo. Claro, aparte que la reliquia le ayuda demasiado, pero en exceso. Ok. Eso tiene mucho que ver también. Pero, oye, está muy bien. Porque imagínate si le diera estadísticas básicas. No ofensivas, sino básicas. Se vuelve una locura la señora Filo. Se vuelve una locura. Podemos hacer esto y esto. Ok. Estudiamos el Arturo. Que no sirve de nada porque tiene reliquia. Ok, que no se curen. Otra vez le tocó la de evasión. Vaya suerte tiene este señor. Rushó ulti. Que haya rushado ulti, jodió. Debe haber tirado la carta de quitar orbes de ulti. Nah, ya está. Debe haber tirado esta carta. No conté con que fuera a rushar la ulti. De hecho, creo que va a matar a todos, lo más seguro. Efectivamente. Oh, bueno. No hay mucho más que hacer. Voy a comprar más tickets de PP. Vamos a comprar unos 4. Creo que sin problema nos da. De hecho, voy a comprar 5 como quiera volver a grabar. O sea, después de este video voy a grabar otro porque estoy a nada de irme a la escuela en un rato. Y hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Vamos a comprar esto, igual me interesa. Bueno, a ver. La verdad es que, oye, por la filo no veas, ¿eh? No me arrepiento de haber tirado de cartera, o sea, haber jalado dinero de la cartera para poder conseguir a las 4 unidades. Porque, a ver, tener a las 4, tomando en cuenta, gente que muchos me dirán, Ventura, pero eso luego hay reruns, pudiste conseguirla luego. ¿Cuándo viene la rerun? ¿En un año? ¿2 años? No sabemos. Tensura tardó 2 años en volver, creo. Tensura tardó 2 años en volver. O sea, no se sabe cuánto tiempo es al final, ¿no? El que pueda tardar en regresar a una colaboración. Porque claro, nosotros nos abstenemos al tema de, la rerun. Pero la rerun no va a ser siempre la misma. Por ejemplo, este año tuvimos 2 reruns y colaboración nueva. Vamos a poder que por regla podríamos decir que el año que viene sea lo mismo. Podríamos decir que por regla, quizás del año que viene podría ser lo mismo. Ok, vamos a ponerlo así. Sería entonces Shingeki no Kyojin, Stranger Things, el siguiente año como reruns y una collab nueva. Tate no Yusha, ¿dónde? 2 años. 2024. Es la cosa. Es la cosa. Yo por coleccionismo, porque tengo que sacar videos aparte. Tengo que sacar videos sí o sí. Y, oye... Y la tercera es porque el anime no me disgusta. Me vi la primera temporada y la primera temporada me pareció una joya. No he visto la segunda temporada, pero dicen que es muy mala. Pero eso, la verdad es que yo estoy muy encantado con la collab. Y más que con Filo. La verdad es que con Filo estoy fascinado. No hay otra palabra para describir
lo que siento hacia la señorita Filo en cuanto a unidad, en cuanto es como jugar, o sea, en cuanto a jugabilidad que tiene, que me parece increíble. Me parece increíble la jugabilidad que tiene esta señorita. La verdad que sí, te lo juro. Me parece excesivamente buena la polla. La polla. Es que mira, nada porque one shoteo ahorita. Voy a ponerle de título: mi polla o la polla one shotea. Hace triple one shot o algo así, no sé. Ya veré qué le pongo. Pero creo que va a ser el último video con el chiste, o sea, de título. Porque el de ayer, jajaja, muy gracioso. La verdad que ayer me reí bastante al ponerlo, pero hoy creo que va a ser el último porque, a ver, quemarlo muchísimo tampoco ya no da risa. Igual no es estarlo quemando a cada 2x3, ¿verdad?